Y vamos a ver hoy que hay bastante diferencia entre ellos. Si usted puede pensar, hay ciertos discípulos que todos conocen, Pedro y Juan. Y muchos conocen algo de Tomás, porque fue el que dudó si había resucitado. Y todos saben de Judas Iscariote. Pero piensas, Judas y Jacobo, los hijos de Alfeo, ¿quiénes son esos? Y verdaderamente vamos a ver hoy que hay varios de los discípulos que no nos dice casi nada de ellos individualmente, pero aún eso es parte de lo que vamos a ver y cómo Cristo aún usa a cada uno de una manera diferente. Y no todos tienen un llamado por decir que están a la luz o al frente. Algunos tienen un llamado y son usados por Dios, pero están trabajando detrás de las escenas, donde verdaderamente no se mira mucho, pero todavía tienen un rol importante en la obra de Dios. Entonces, para repasar la semana pasada, letra a ver quién se acuerda, miramos la semana pasada algo de los 12. Las fallas, pero usamos una palabra específica que comienza con la D. Las deficiencias, ¿ok? Las deficiencias, o sus debilidades, sus fallas. No eran hombres bien afinados cuando Cristo los llamó. Ni siquiera eran hombres bien afinados cuando Cristo estaba a punto de morir. Ellos eran hombres que tenían debilidades, flaquezas, deficiencias y necesitaban el poder de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo para lograrlos. Primero miramos, número 1, que tenían cabezas duras. Eran tardos para aprender. Cristo invirtió mucho tiempo en ellos y vieron muchos milagros y aún así, cerca del final del ministerio, Cristo les dijo, aún ustedes tampoco entienden todavía. Y aún cuando Él iba a morir, ellos no entendían. Pedro todavía sacó la espada y quería defender a Cristo, no sabiendo que su muerte era parte de su plan. Entonces, tardaron en aprender y miramos todo eso la semana pasada para mostrarnos que nosotros podemos encontrar esperanza en ellos, porque así como ellos eran hombres comunes y corrientes con muchas fallas, nosotros nos identificamos con ellos. Miramos después, número 2, que les faltaba humildad. ¿Alguien se acuerda qué ejemplo dimos o en cuáles partes de su ministerio vimos que les faltaba humildad? ¿Qué era lo que hacían todo el tiempo ellos? ¿Bueno, Alan? Estaban siempre debatiendo quién iba a ser el más grande en el reino de Dios y quién era el más importante. Y siempre estaban queriendo ver compitiendo entre ellos mismos. Muestra que había un orgullo. Ahí entre ellos tenían también, número 3, les faltaba fe. Miramos que 4 veces en el libro de Mateo, Cristo les dijo, hombres de poca fe. Y habiendo visto todo lo que Dios hacía, les faltaba todavía fe. También muchas veces igual que nosotros. Número 4, miramos que les faltaba compromiso. La noche que vinieron por Cristo, todos corrieron en el huerto. Pedro lo negó 3 veces. No solamente lo negó 3 veces, pero después que Cristo había resucitado, ya habían visto a Cristo resucitado, todavía abandonaron su llamado y se fueron otra vez a la pesca. Entonces no estaban comprometidos a la obra que Dios los había llamado. Era lo que ellos necesitaban mejorar. También, número 5, les faltaba poder. No podían hacer nada en su fuerza. Ellos eran débiles. Durante el ministerio de Cristo, ellos se frustraron porque no podían echar demonios. Y Cristo les dijo, cuando yo me vaya, les voy a mandar otro consolador. Y cuando Él venga, recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y Cristo les dio el Espíritu Santo para que ellos tuvieran la fuerza de llegar a ser los hombres que pudieran. Entonces ya con el Espíritu Santo presente, ese mismo Pedro que había negado a Cristo 3 veces, 50 días después se para delante de 3,000 personas y predica a Cristo crucificado. En Hechos capítulo 4 lo miramos también cuando lo llevaron al Sanedrín y está rodeado de todos los líderes religiosos y le están obligando a que él diga algo de en qué nombre él sanó a este cojo. Pedro con valentía y con audacidad, él defiende a Cristo y él predica a Cristo. Y vemos la diferencia que el Espíritu Santo hizo en la vida de estos discípulos. Entonces miramos que usted y yo también, quizás tenemos muchas de estas fallas, quizás tenemos muchas más. Lo único que nos capacita a ser los hombres que Dios quiere que seamos es que nosotros dejemos que el Espíritu de Dios obre en nosotros y después el Espíritu de Dios va a obrar por medio de nosotros
para ser de bendición a otros. Entonces, miren letra B ahí para rellenar. Por medio de la obra de Cristo y del Espíritu Santo, ellos llegaron a rendir mucho fruto espiritual, mucho fruto. Hicieron la obra. La obra de la iglesia caía sobre los hombros de estos hombres. Ya quedaron nomás 11 y ellos hicieron esa obra y Dios los usó. Pero fue un proceso largo para que llegaran ahí. Y también así en nuestra vida es un proceso para que Dios nos lleve al punto donde podemos ser usados como Dios quiere que seamos. Ahora, lo que quiero hacer esta mañana es tratar con los grupos de los discípulos. Cuando estudiamos los discípulos podemos ver que no todos tenían la misma relación con Cristo. No todos son mencionados aún muy seguidos en la palabra de Dios. Entonces queremos ver eso y más o menos ver el quebrantamiento de los discípulos, cómo se divide los discípulos. Y eso nos va a ayudar a ver que mientras entramos en los discípulos van a haber algunos como Pedro. Quizás pasamos 2 o 3 semanas hablando de Pedro. Después quizás lo que es Jacobo y Judas, hijos de Alfeo, y Simón el Celote, los 3 juntos los vemos en una sola lección, porque no hay mucha información de algunos de ellos. Entonces, quiero ver eso esta mañana. Entonces, miren ahí, número 1, los 3 grupos de los discípulos. Letra A, hay 4 pasajes en el Nuevo Testamento que nos dan los nombres de los 12 apóstoles. Y ahí están los 4 pasajes, no vamos a ir a leerlos, pero hay muchas similaridades en las 4 veces que se mencionan. Número 1, primero, en los 4 pasajes, los mismos 12 hombres son mencionados. Entonces, no hay duda quiénes son, que hemos explicado que estos primero eran discípulos, después Cristo los hizo apóstoles. Entonces, nos referimos a ellos como los 12, porque muchas veces Cristo estaba enseñando a 200 discípulos. Y entre esos 200 estaban estos 12. Pero después Él apartaba a los 12 y Él enseñaba a los 12. Pero lo que vamos a ver es que también había un tiempo que entre los 12, Él apartaba a 4 y enseñaba a estos 4 y los otros 8 estaban allá. Porque habían unos 4 que estaban en lo que llamamos su círculo interior. Entonces son los mismos hombres, son 12 hombres y en cada lista casi son mencionados exactamente en el mismo orden. Una que otra vez 1 o 2 están volteados, pero nos ayuda a ver cómo están divididos en grupos. Entonces, si miran, número 2, luego están mencionados en 3 grupos de 4. Entonces, los discípulos cuando estudiamos los discípulos, los reconocemos como 3 grupos. Su círculo interior, que sería el primer grupo. Después serían el grupo número 2, que eran los que también estaban bastante involucrados, pero no tanto como los primeros. Y después tenemos el tercer grupo, que era más distante y conocemos muy poquito de ellos. ¿Okay? Quiero que miren ahí número 3. Pedro, número 3, rellenen ahí con Pedro. Siempre es el primero de grupo 1. ¿Okay? Ahora, no tienen que ir ahí, pero yo le voy a leer aquí de Mateo 10, versículo 2. Porque cuando menciona los nombres ahí en Mateo, ahí está, Mateo 10 y versículo 2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro. Cuando va Marcos, dice, los 12 eran estos. Primero, Pedro. Siempre Pedro es mencionado primero. Eso es importante. Cuando estudiamos la hermenéutica, tenemos una regla que llamamos la regla de primera mención, que tiene que ver con, en el orden en que están mencionados muchas veces, tiene que ver con la importancia o la relevancia de los nombres. Entonces, el hecho de que Pedro siempre es mencionado primero, muestra que él era el más cercano a Cristo, él era el líder del grupo, él era el más vocal, él era el que tenía más influencia que cualquier otro de los 12 apóstoles. Entonces, él es el primero del grupo 1, el grupo 1 consiste de Pedro, Andrés, rellenen esto en el número 3. Pedro, Andrés, Juan y ¿quién piensan que es el cuarto? Jacobo. Que son 2 grupos de hermanos. Son los que siguieron a Cristo desde el principio. Lo miramos en Juan 1. Ellos miraron a Juan el Bautista. Ya estaban siguiendo a Juan el Bautista. Cuando ellos vieron que Juan el Bautista bautizó a Cristo y dijo, he aquí el Cordero de Dios, y se dieron cuenta que Cristo era el Mesías, ellos empezaron a seguirlo.
No solo eso, pero los 4 ya eran amigos y compañeros en su trabajo desde hace mucho tiempo. Los 4 eran pescadores. Eran 2 grupos de hermanos. Pedro y Andrés eran hermanos. Jacobo y Juan eran hermanos. Estos 4 forman lo que llamamos el círculo interior de Cristo. Eran los más cercanos. Vamos a ver un momento. Son los que son más mencionados, son de los que sabemos más de ellos. En muchas de las historias son mencionados estos 4. Están más al frente que los otros 8 apóstoles. El segundo grupo, número 4, Felipe. Felipe siempre es el primero mencionado del grupo 2. Felipe. Siempre es el primero mencionado. ¿Qué consiste de Felipe? Bartolomé, Mateo y Tomás. Entonces Felipe era como el líder de ese grupo. De todo este grupo, el único que oímos en el libro de Hechos es de Felipe. Si alguien se acuerda, en Hechos capítulo 8, Felipe va a Samaria y predica. ¿Se acuerdan en Hechos 8 también que hay un eunuco que está leyendo la Biblia y se encuentra con un hombre quien estaba predicando? Era Felipe. De este segundo grupo es el único que conocemos algo de él en el libro de Hechos. Era el más reconocido, si podemos decirlo así, era como el 5.º discípulo. Era el 5.º más reconocido o más mencionado en la Biblia. Entonces era el líder de este segundo grupo. Miren número 5. Que Jacobo, hijo de Alfeo, siempre es el primero mencionado del grupo 3. ¿Qué consiste de Judas, su hermano? Los 2 eran hijos de Alfeo, eran hermanos. Luego Simón el celote y luego Judas Iscariote. Judas es el más reconocido de este grupo, estaríamos de acuerdo ahí, pero no por cosas buenas. Entonces no es casualidad que en todas las listas Judas es mencionado como el último. ¿Sí? Así como Pedro es mencionado como el último porque era el más cercano, era el más vocal, quizás era el más dinámico, era el que tenía, si podemos decirlo así, más potencial. Pedro es el primero mencionado, el último mencionado es Judas, porque es el que menos iba a ser y es el que iba a acabar traicionando a Cristo. Entonces, eso no es coincidencia. Cuando estudiamos nuestra Biblia, aún cosas así como en el orden de los nombres, tiene algún significado y nos muestra algo acerca de los discípulos. Miren letra B. Los nombres y grupos aparecen ser mencionados en orden descendiente, basado en la cercanía de su relación con Cristo. Entonces, los primeros mencionados son más cercanos a Cristo y los últimos mencionados son los más lejos de Cristo, o los que no estaban tan cerca de Él y los que no están tan seguido mencionados. Miren ahí número 1. Ya estamos en otro lado de la página. Pedro siempre es mencionado como el primero de los 12. Siempre es Pedro. Él era el líder. El líder. Era el más cercano a Cristo del grupo. Sin duda es el discípulo más mencionado en los evangelios y ¿en cuál otro libro se menciona mucho los discípulos? Hechos. Entonces, en Hechos. No vemos aún mucho de Juan, Jacobo y Andrés, no vemos mucho de ellos. Al principio de Hechos menciona mucho que Pedro y Juan estaban juntos. Cuando entraron al templo y sanaron a ese cojo, estaba Pedro y Juan juntos. Cuando fueron arrestados, estaba Pedro y Juan juntos. Pero aún después de Hechos tenemos el llamado de Pedro, tenemos muchas cosas, y Pedro es mucho más mencionado en el libro de los Hechos que cualquier otro de los apóstoles. Y el más mencionado verdaderamente fue Pablo, que llegó a ser un apóstol después, tomando el lugar de Judas, quien había muerto. Entonces, Pedro era el líder y por eso es mencionado primero. Número 2, Judas Iscariote aparece como el último en 3 de las 4 listas. Ahora, si se fijó en los pasajes cuando le di las 4 listas, la última lista de que nos da los nombres de los apóstoles se encuentra en Hechos, capítulo 1. En esta lista Judas no está mencionado. ¿Alguien sabe por qué? Ya se había muerto. Entonces en esa lista no está mencionado como el último, porque no está mencionado, porque ya se había muerto. Pero en las 3 listas donde Judas es mencionado, él siempre es mencionado último. ¿Por qué? Era el que menos
iba a ser para Cristo. Era el que menos cercano estaba a Cristo. Sí se menciona unas veces en los evangelios, pero se menciona cuando él se enoja porque la mujer derramó su perfume y él dijo, lo hubiéramos vendido a los pobres, pero después nos dice ahí la escritura que él solamente lo hacía porque él guardaba el dinero y él quería robar del dinero. Entonces Judas es mencionado siempre de una manera negativa. ¿Okay? Miren, número 3, el primer grupo era el grupo de los primeros discípulos que siguieron a Cristo, pasaron más tiempo con él y llegaron a ser lo que llamamos su círculo interior. Ya se los mencioné esto, pero aquí es para que lo rellenen. Llegaron a ser su círculo interior. ¿Qué significa eso? Bueno, varias veces, letra A, ellos estaban con Cristo en ocasiones especiales, cuando aún los otros 8 no estaban con Él. Ahora, ¿quién podría pensar, aquí los tengo en letra B, una de las instancias cuando solo estaban estos 4 con Cristo? ¿Alguien se acuerda? Hermano Manuel. Ok, entonces eso le llamamos, el número 1 aquí en letra B, una de las instancias fue en el monte de la transfiguración. Es cuando apareció Elías y Moisés y es cuando Cristo fue transfigurado. Los otros 8 discípulos no estaban presentes, solo estaban estos 4. Ahí. El otro es, en Marcos 14, cuando se halló en el huerto de, ¿alguien se acuerda cómo se llama ese huerto? Cerca. Es el huerto de cuando lo arrestaron, Getsemaní. ¿Se acuerdan que Cristo se los llevó toda la noche a orar? Los dejó a unos orando aquí, se trajo los otros 4 con él a orar y cuando él oró un rato regresó con los 4 y ¿se acuerdan qué estaban haciendo? Durmiendo. Pero él quería invertir, si vamos a decirlo así. Estos 4 eran los que en cual Cristo estaba invirtiendo más tiempo. Los estaba preparando más. Porque Cristo sabía que estos 4 iban a hacer más para él que los otros 8. Okay, ahora quiero tener cuidado a que Cristo no estaba haciendo acepción de personas, no estaba respetando a unos más que otros, pero el propósito de Cristo para cada persona no es igual. ¿Sí? Cristo, para estos 4 hombres, Él sabía, ellos tienen un llamado especial y yo necesito prepararlos y necesito invertir más tiempo en ellos que aún en los otros 8. Y así estaba sucediendo. Ahí estaba. Entonces, en el monte de transfiguración y en el huerto de Getsemaní. Eso es el primer grupo, su círculo interior. Miren, número 4. El segundo grupo no es mencionado tanto como el primer grupo y aparentemente no estaban tan cercanos a Cristo como el primer grupo. Pero todavía son figuras importantes en los evangelios. Y todavía vamos a aprender bastante de cada uno de ellos. Por lo menos hay 1 o 2 menciones de ellos en los evangelios que nos da un vistazo de algo específico acerca de la vida de este segundo grupo. ¿Okay? El tercer grupo, número 5. El tercer grupo eran más distantes. Y aparte de Judas Iscariote, los demás casi ni siquiera son mencionados en los evangelios. Son mencionados cuando da la lista de los 12 apóstoles, pero no nos dice nada específico de ellos. Póngase a pensar, ¿cuántas cosas sabemos de Pedro? A ver, alguno, dígame algo que nos dice en los evangelios de Pedro. ¿Quién se acuerda algo de Pedro? Era pescador, hermano Ramiro. Cuando anduvo sobre el agua, estaban todos en la barca, todos vieron al mismo Cristo caminando, pero solo uno alzó la voz y dijo, Maestro, si eres tú, déjame ir a verte. Fue Pedro. ¿Qué más sabemos de Pedro? ¿Qué otra mención específica de Pedro? Tenía suegra, estaba casado, sabemos eso. Hermano Felipe. Él fue el predicador en Pentecostés en Hechos. En el huerto, cuando vinieron a arrestar a Cristo, él fue el único. Cuando Cristo le dijo que boga mar adentro con su barca, le dijo a Pedro. Entonces hay muchas ocasiones donde Pedro es mencionado específicamente. Ahora, alguien dígame de un instante cuando Jacobo, hijo de Alfeo, es mencionado.
¿Qué sabemos de Jacobo, hijo de Alfeo? Eso, que es hijo de Alfeo y que era uno de los 12. Ahora, ¿hará hecho algo para Cristo? Sin duda, Cristo nos lo llamó para no hacer nada, pero no nos cuenta mucho de él, no nos da muchos detalles. Nos muestra que aún Cristo tenía propósitos diferentes para cada uno de los 12. Y aún Cristo no estaba invirtiendo la misma cantidad de tiempo en cada uno de sus discípulos. Aún un grupo pequeño como 12 era un grupo demasiado grande para que Cristo invirtiera lo mismo en cada uno. Entonces eso nos muestra eso. Ahora miren el número 2 aquí. Los 12 venían de trasfondos diferentes. ¿Qué de trasfondos? Rellenen eso ahí en número 2. Nomás parece que es una línea larga, pero ahí va trasfondos diferentes. Venían de trasfondos diferentes. Ya lo dije más temprano, los 4 del primer grupo eran todos, ¿qué? ¿Qué era su oficio? Pescadores. Eso sabemos. Después de eso, solo sabemos el oficio de 2 personas más. Y están en el grupo 2. ¿Okay? El segundo grupo, bueno, Simón está en el grupo 3, perdón, pero habían 2 hombres de los lados políticos opuestos. Habían 2 hombres del lado político opuestos. Es para rellenar letra B. Ahora, aún hoy en día sabemos que hay un poquito de fricción entre los lados políticos. ¿Sí? Pero en aquel tiempo era mucho más grande. ¿Por qué? Porque estaba Roma, que estaba sobre los judíos. Los romanos le robaban a los judíos. No eran esclavos de los romanos, pero ellos estaban bajo la autoridad del gobierno romano. Entonces los romanos tenían sus soldados, su policía romana, que muchas veces maltrataban a los judíos, y tenían sus publicanos. Los publicanos eran israelitas que trabajaban para el gobierno romano y le cobraban impuestos muy altos a los judíos. Entonces ellos eran odiados por los judíos porque ellos básicamente estaban traicionando a su pueblo para darle. Vamos a decir que aquí en Estados Unidos el gobierno dice, ok, todos los hispanos van a pagar 50% impuestos, nomás por ser hispano. Tienes que pagar 50%. Los gringos nomás pagan 20%, pero si eres hispano, 50% de tu ingreso va a ser para el gobierno. Y todos sus agentes de IRS que vienen con los hispanos son gentes hispanas que vienen y te está cobre tu impuesto. ¿Cómo vas a mirar a esos hispanos que te están cobrando ese impuesto? Oye, cóbrame 20, ¿no? Lo que estaba pasando ahí es que si tú eras un publicano judío y tú estabas ayudándole al gobierno romano a robarle a tu propia gente, los judíos no te querían. Mateo, miren ahí, número 1, Mateo era un publicano, aliado con Roma, quien empobrecía al pueblo judío para enriquecer al gobierno romano. Ahora, ya que hemos mirado un buen tiempo de la lista de los 12, hemos hablado mucho de Simón el celote. Y quizás se han preguntado, ¿qué es un celote? ¿Por qué dice celote? Miren ahí. Los celotes eran activistas políticos, número 2. Eran casi como terroristas, quienes odiaban a Roma, que traían un cuchillito curviado que traían escondido, y era muy común que ellos atacaran a 2 grupos de personas, los publicanos y los soldados romanos. Los celotes eran judíos que eran parte de una revolución de insurrección que querían vencer a Roma y librar a los judíos de los romanos. Entonces piense bien, entre el grupo de los 12 discípulos hay un publicano que le ha estado robando a la gente. Después hay un celote que le gusta matar a los publicanos. El publicano está de Roma cobrándole impuestos a los judíos. El celote dice, vamos a librar a los judíos de Roma, y está interesado como casi terrorista en una insurrección para quitar a Roma de la escena. Entre este mismo grupo de discípulos está un publicano y un celote. Es lo que era un celote, era un activista político, pero más que activista. Ahora, no significa que Simón había hecho eso, no podemos saber, no nos da los detalles,
pero los celotes eran hombres quienes estaban tratando de librar a los judíos de Roma y odiaban a los publicanos y a los soldados romanos. Y es lo que estaban haciendo. Los publicanos, en cambio, aliados de Roma. ¿Okay? Miren, número 3, el hecho de que Mateo y Simón podían servir juntos bajo el mismo líder es testimonio de cómo Cristo cambia vidas. Cómo Cristo cambia vidas. Ellos estaban sirviendo juntos. Dos hombres que sin Cristo se hubieran odiado. Si Simón fue un celote verdaderamente entregado, podía haber un día buscado matar a Mateo, quien era un publicano de los grupos que él odiaba. Pero abajo el liderazgo de Cristo, Cristo los unió y estaban sirviendo juntos. Ahora, ¿qué podemos aprender? Esto es más instruccional para aprender de los grupos, pero ¿qué podemos aprender? Miren la aplicación. Cada uno de nosotros venimos también de trasfondos diferentes. ¿Cuántos aquí crecieron en un hogar cristiano? Sus papás eran cristianos desde chiquito. Uno, Manuel, Alan, Mano Mario, Manu Edwin, Lalo. ¿Alguien más? Casi los demás. Muchos ya aceptaron a Cristo ya de grande, de adulto. Tenemos trasfondo diferente. ¿Cuántos de ustedes, no se va a ver en el Facebook, no tengan miedo, cuántos de ustedes eran casi como borrachos antes? Les gustaba tomar bastante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, varios. Entonces, si fuéramos a seguir preguntando, nos daríamos cuenta que aún entre los que estamos aquí compartimos algo en común. Somos hombres, somos hispanos. Aparte de eso, hay muchas diferencias. Diferencias de personalidades, diferencias de conocimiento, quizás diferencias de educación, diferencias de oficios. Pero eso no es nada diferente porque Cristo siempre ha estado en el negocio de llamar gente muy diferente y unirlos en un grupo y usarlos todos juntos para un mismo propósito. Personas con deficiencias, con flaquezas y con debilidades. Entonces ahí está la letra A. Dios nos quiere usar a nosotros o a todos como un grupo, pero de maneras diferentes. Entonces, los discípulos, los 12, venían de un grupo diferente, venían de diferentes trasfondos, cada uno tenían diferentes personalidades, diferentes habilidades. Cristo los va a usar de maneras diferentes, que es lo que vamos a ver a través de nuestra serie, pero los quería usar todos juntos. Era importante que Jacobo y Judas, hijos de Alfeo, hicieran lo que Dios quería para ellos. Quizás no era lo mismo que Pedro, ellos nunca iban a ser un Pedro, pero tenían que ser un Judas y un Jacobo como Cristo quería que ellos hicieran. Que miren otra vez, siendo fieles, nosotros, hablando de nosotros ahora, siendo fieles a someternos al liderazgo de Cristo, podemos llegar a ser un grupo de hombres fuertes, que podemos hacer una diferencia para Cristo en nuestra ciudad. Quizás alguno nunca va a ser más que un ujier. Va a ser un ujier, una buena sonrisa, una cara amable, servicial a la gente que viene, a los visitantes. Ese es su trabajo. Quizás algunos van a predicar en la ausencia del pastor. Otros van a enseñar a jóvenes. Otros algún día van a tener una clase de escuela dominical como esta de adultos mayores, de adultos jóvenes, de adultos de nuevos creyentes. Cada uno quizás vamos a tener propósitos diferentes, pero es todo para lograr el mismo propósito, que es crecer y unirnos para la gloria de Cristo. Pero tenemos cada uno que someternos al liderazgo de Cristo para nuestra vida. Miren letra C. Cada uno tendremos un rol diferente, pero cada uno tendremos el lugar que Dios ha escogido para nosotros. Ha escogido para nosotros. Es lo que vemos cuando miramos los discípulos, ¿okay? No fueron los 12 iguales. No fueron los 12 usados de la misma manera. Cristo no tenía el mismo propósito para cada uno de ellos. Lo que sí sabemos es esto. Cristo tenía un propósito para cada uno de ellos. Ellos, sometidos al liderazgo de Cristo, iban a lograr el propósito para ellos. Entonces, ahora para ustedes la pregunta es esta. ¿Qué es lo que Cristo quiere para usted? Quizás usted está aquí y usted quizás un día va a ser un Pedro.
Eres un Pedro. Dios te ha dado la habilidad y la personalidad y la dinámica para ser un Pedro o un Andrés o un Jacobo o un Juan o un Felipe. Felipe fue el que fue misionero a los samaritanos. Pero los judíos no querían a los samaritanos. Pero Felipe tenía un amor especial en él por aquella gente que era diferente a él. Y Dios lo usó. Y Dios usó a Felipe para ser el primero de ir a predicar a los samaritanos. Y muchos fueron salvos y creyeron en Cristo por el ministerio de Felipe. ¿Cuál va a ser el ministerio tuyo? Tenemos que reconocer, todos somos diferentes, todos vamos a tener diferente rol, pero Cristo nos ama a todos y nos quiere usar a todos de la manera que Él ha escogido hacerlo.